Mm, ¿Qué pienso yo de la educación? Muchas cosas realmente. Para mí sería como la vaina más obligada para todos los seres humanos, el derecho más universal que pudiese existir. Pero pasa algo. ¿De qué sirve tener acceso a la educación si no se ha cuestionado a estas alturas qué significa educarse? Se supone que la educación es un proceso socializador que ayuda al sujeto a adaptarse o integrarse en la sociedad y que todas estas cosas se hacen a partir de la cultura. Pero, ¿qué pasa si nuestra cultura está naturalmente empobrecida? Quiere decir que como resultado nuestra educación también va a estar empobrecida. Entonces no tiene sentido que tengamos un derecho si al disfrutar de ese derecho, entonces estamos siendo mal educados. Mal educados, estamos repitiendo patrones y estamos haciendo lo que no deberíamos hacer. Creo que el mayor crimen de la humanidad es que los seres humanos seamos incapaces de conocernos a nosotros y de conocer el mundo en el que estamos. No se va a la escuela para educarnos, vamos a aprender cosas que puede que sirvan a la vida adulta o puede que no. Lo importante es la alfabetización o lo importante es conocer el mundo, pero creo que no conocerlo a partir de los libros, sino conocerlo con el cuerpo, conocerlo con la experiencia, conocerlo con la vista, conocerlo con todas estas maneras en las que realmente el aprendizaje llega. Entonces, muchas cosas que cambiar del sistema educativo, muchas cosas rancias del propio sistema como tal, donde la gente solamente repite y repite por años, repite y repite, donde lo novedoso no tiene cabida, donde la creatividad no tiene espacio, donde el arte tampoco está puesto. Y creo que es como lo que hace que una sociedad esté en atraso o no. Y curiosamente, se pudiese creer que si un país está estable, estable económicamente, probablemente en la educación tenga mejoras. Pero no, no es así, no siempre es así. Un país puede estar estable económicamente, pero su educación puede estar valiendo verga. Te lo voy a decir por qué. Porque viví en un país rico y no lo supe hasta los 30 años. Y tampoco entendía qué coño significaba haber nacido en un país rico, porque la verdad es que yo no sentí que fui rica o que eso llamado riqueza me perteneciera. Creo que para mí un país, o el país Venezuela en este caso, era como algo muy alejado de mi propia realidad. Lo que hace que yo tenga raíces es el lugar o el entorno donde nací, que en este caso es un pueblo. De allí están mis raíces, allí están mis primeras experiencias, allí fue donde viví mi primera infancia. Entonces, por tanto, mi cultura está ligada más a lo que viví en ese espacio de territorio y lo que yo asumí como mundo. ¿Por qué? Porque era lo que vivía, era lo que mi cuerpo experimentaba. Fuera de eso no había más nada, no había conocimiento, no había la la conciencia de que existía un mundo más grande, de que habían otras formas de cultura u otras formas de expresión, u otras cosas que quizás siento que eran necesarias saber para que la vida no hubiese sido tan difícil. Y creo que lo que hace difícil en la vida de una persona es la falta de conocimiento, la falta de entender la propia cultura o de incluso mejorarla sin que eso dependa del sistema. Y creo que en este punto cuando yo siento que nosotros tenemos que cambiar nuestra narrativa en virtud de nuestra propia historia y en virtud de nuestras propias raíces, sin creer que si el sistema o el país cambia o el gobierno cambia, entonces nosotros desde ahí recién vamos a empezar a ser mejores. Creo que somos una expresión propia, que la vida va más allá de las circunstancias, que la vida va más allá del entorno, que la vida va más allá y se expresa por sí sola. O sea, tú puedes pensar que naciste en condiciones precarias, pero desarrollaste un sistema inmune fuerte y tienes salud, por ejemplo. Pero a la misma vez puedes pensar que una persona que tiene recursos y que tiene privilegios, que es ahora la comparación favorita de lo social, que me parece es totalmente inútil e innecesaria, porque en el fondo no nos lleva a nada más que todo, más que nada vivir en la frustración, pero hay personas que no porque tengan una circunstancia privilegiada tienen una mejor vida. Tienen unas ventajas, pero la vida en realidad tampoco se define a partir de esto. Entonces, lo que quiero decir es que todo esto, al final de cuentas, tiene que ver con la educación, tiene que ver con los pocos conocimientos que tenemos
de nuestra propia vida, de nuestro propio sistema, de nuestras propias raíces, de lo que somos, de dónde venimos, de hacia dónde vamos, de qué es el mundo, de qué es nuestro país, de qué cuáles son nuestros territorios, de cuáles son nuestras culturas, si se puede mejorar la cultura. Creo que hay muchas cosas que se normalizan asumiendo que son culturales, como si eso significara que no pudiesen cambiar, como que si tú no fueras una expresión propia de una forma cultural, incluso hasta mejor de lo que llegaste a aprender. Yo creo que en este tema también es importante hablar del tema de la migración y es como que pareciera que es como que si todos los venezolanos vivimos en el exilio, tuvimos que emigrar y tuvimos que emigrar porque no teníamos un país. Yo creo que hay mucha gente que antes de emigrar no tenía un país y me incluyo. Yo no tenía un país, no desarrollé mi identidad a partir de un país. Viví inmersa en la cultura y me adapté a la cultura que es distinto. Y el tema de emigrar sirvió para encontrar un lugar donde me identifico más con las expresiones culturales. Y esto no me hace menos venezolana, me hace es un ser humano eligiendo de manera diferente, que es distinto. Entonces, si me preguntan, ¿cuál es el problema de Venezuela realmente? El problema histórico viene desde la cultura. Al final de cuentas, la política es un reflejo de cómo está la cultura. Si existió un Chávez es porque había un problema en la cultura. ¿Quién eligió a este señor? Si existe un gobierno que sigue tejiéndose, que sigue atornillándose, es porque sigue el problema de la cultura. ¿Y qué es la cultura? El sistema de creencia, la forma en la que vemos el mundo, la forma en la que nos posicionamos, la forma inmadura en la que creemos que nuestra vida va a ser mejor si alguien viene y nos rescata. Vivimos con la tendencia a siempre buscar un héroe, un padre salvador, y sobre estas estupideces humanas se agarran los políticos. La política es una basura, la política es mierda. Y en este punto yo creo que cualquier persona con cuatro dedos de frente a partir de lo que hemos visto a lo largo de la historia debería pensar que no debe existir bajo ninguna circunstancia efecto político que piense entre derecha o izquierda, que todos son exactamente lo mismo, que a nadie le interesan tus problemas más que a ti mismo, que eres el que llevas tu vida y es el que lleva tu historia. Entonces, con esto me puedo encadenar con respecto a la educación. Creo que es porque nací en un lugar sin información importante del mundo y me costó mucho adaptarme. Me sentí muy mal por no saber cosas que pensaba que debía saber. Y no es así. No necesariamente es así, pero se sintió así. Como que hay un conocimiento básico que deberías aprender. Sí, pero ¿dónde lo tomas? ¿Quién te lo enseña? Si tu entorno quizás no tiene las condiciones para mostrarte algo más. Entonces quiere decir que la educación falla. Yo creo que cumplí con el patrón, el que nos dice estudiar, trabajar y buscar un empleo para tener una vida, pues yo hice todo eso y me fue como el orto y no conseguí absolutamente nada porque mis circunstancias también dependían de un montón de cosas que no solo tenían que ver con el sistema, tenía que ver con mi propio sistema, tenían que ver con mi propia historia y que eso también tiene que meterse en la ecuación de la vida y que cuando nosotros metemos este elemento en la ecuación de la vida podemos apropiarnos más de nuestra narrativa y cambiarla. Y es, los venezolanos o un grupo de venezolanos presentan unas expresiones particulares con las que yo no me identifico, pero yo soy venezolana y siento que puedo ser una expresión propia de la cultura, quizás hasta mejorada. Entonces, en definitiva, no habría que cuestionar la educación solo la educación como sistema, sino que la educación parte también de la cultura. Tendríamos que cuestionarnos la cultura entonces. ¿Tú te has cuestionado tu propia cultura y la cultura donde naciste?